glorificado o no estaba glorificado. ¿Le parece a usted que es una buena oferta? Que Jesús diga: ¿quién quiere el Espíritu Santo? A ver, si el Señor preguntara aquí: si alguno tiene sed, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Amén. Una vez más, si alguno tiene sed, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Amén. Ahora la pregunta es: ¿para qué lo quieres? ¿Para sentir un escalofrío? ¿Para hablar lenguas? ¿Para sentir el fuego de Dios? ¿O hay un propósito definido en beber esa agua? Fíjese que Jesús lo... Porque somos hijos de Dios, ¿sí? Y dijimos anoche que éramos hijos amados. A ver, levante la mano los hijos amados. Siendo la realidad del Espíritu Santo en la vida de la persona. Yo quiero hablarle de los 4 niveles que el Espíritu Santo quiere dominar en mi vida y en tu vida. Porque Dios no da las cosas solo por darlas. Tiene un propósito, tiene una razón. Por ejemplo, hay una denominación que dice que son Iglesia de Dios del Evangelio completo. ¿Sí lo han oído? Ellos dicen que están completos. Hay otra denominación que es Iglesia Pentecostal. Se les acabó lo pente y solo tienen los costales. Y todos tienen la idea de que están completos, y nosotros podemos pensar en que estamos completos también. Pero a la luz de la palabra, yo quiero llevarle a usted a los niveles por los cuales Jesús ofreció el Espíritu Santo. Porque en Juan, me parece que es capítulo 16, Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar al otro, al Consolador, y Él va a estar con vosotros todo el tiempo. A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿para qué quieres el Espíritu Santo? Solo pregúntele, y si quiere contéstele: ¿qué te importa? ¿Para qué lo quieres? ¿Verdad? Para llorar profetizando, para que te consuele, o hay propósito específico por el cual el Espíritu Santo viene. Y entonces quiero llevarle a usted a lo que la Biblia me revela. Dice ahí, regresemos un poquito al verso 37. Jesús dice: si alguno tiene sed, ¿con qué se quita la sed? Con el agua. Diga agua. Entonces, cuando usted lee en la Biblia agua, usted tiene que entender que está leyendo una de las funciones o de las representaciones del Espíritu Santo. El agua que Jesús ofreció es la vida que Dios quiere que llevemos, porque ahí dice que, versículo 38, en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de ahí, del interior, tóquese su barriguita. Algunos se la tocan así, ¿verdad? Otros. De su interior. ¿Qué va a pasar en el interior? Correrán ríos de agua viva.
Pero cuando habló de esos ríos de agua viva, fíjese las palabras, agua y ríos. Dice en el verso 39, que él habló de ¿qué? Del Espíritu. Entonces cuando se habla del agua o del río de Dios, se está hablando de ¿quién? Del Espíritu, de la realidad del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, que es el que le dijo el ángel a María, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, es el que nos engendra por la palabra. Y vamos a ser hombres y mujeres de fe y vamos a decir, aquí todos hemos nacido de nuevo. A ver juntos, aquí todos hemos nacido de nuevo. En otras palabras, todos somos seres espirituales. Todos vamos a tener fe. Soy un ser espiritual. ¿Quiere confesarlo? Soy un ser espiritual, porque he nacido del Espíritu. Pero entonces cuando leemos nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, ahí se habla, dice, del dominio que el Espíritu Santo quiere tener en el hombre espiritual. En primer lugar, capítulo 47 de Ezequiel, dice: vamos a leer el versículo 3. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Con el agua hasta dónde? A los tobillos. Entonces, el primer nivel de gobierno, porque eso es lo que quiero yo compartir con usted, que el cristiano debe tener, que el nacido de nuevo debe tener, es que los primeros 1000 codos, o sea, nosotros no podemos decir cuánto tiempo va a ser el que va a pasar para que el Espíritu haga esa función. 1000 en la palabra es un periodo de tiempo, un espacio. Pero dice que ahí en Ezequiel 47:3 dice que midió 1000 codos en el río, le llamo el río del gobierno de Dios. Y entonces el agua le llegaba a los tobillos. La primera faceta del gobierno del Espíritu en un creyente se va a marcar en el caminar, en los pasos, en querer dirigir los pasos del creyente. Ahora, dice la Biblia ahí que en el nombre del Señor lo levantó y dice, póngale cuidado a esto, y salió el varón, vamos a ir a Hechos capítulo 3 verso 7, Hechos 3:7, porque aquí vamos a hablar de los tobillos. Y en Hechos 3:7 dice: y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ahora note esto: cuando los tobillos y los pies se afirman, usted va a saber, esta tarde usted va a salir de aquí sabiendo hasta dónde el Espíritu Santo tiene efecto sobre su vida.
y se va a dar cuenta lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y entonces dice que tomándolo por la mano derecha, le levantó, fueron afirmados los pies y los tobillos. Versículo 8, por favor. Y dice, verso siguiente, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Qué dice? Andando, saltando y alabando a Dios. Entonces, el primer nivel del gobierno del Espíritu se manifiesta en aquella gente que Dios la levanta, la saca del pecado, y que de pronto, cuando está en pie, tiene el deseo de ir al templo. Quiere entrar al templo. ¿A qué? A alabar a Dios. Ahora pregúntale al que está a su lado, ¿tú tienes deseo de ir a los templos a alabar a Dios? Porque hay gente que no tiene el deseo de ir al templo, porque eso quiere decir que sus tobillos no los ha dominado el Espíritu Santo. Entonces, el primer nivel, fíjese usted, ya conmigo, primer nivel, va a hacer que yo tenga deseo de alabar a Dios en el templo. Hermano, ¿por qué hay gente que no le gusta ir a las iglesias? Porque ni siquiera se han metido al río. Porque cuando lo meten al río, el primer efecto es que lo levantan a uno y uno quiere entrar en el templo a alabar a Dios. Y por eso cuando yo los veo aquí saltando y los veo corriendo, eso quiere decir que el Espíritu Santo ya les está dominando sus tobillos. Pero los tobillos están allá abajo. ¿Sí? Mire, es el nivel más